tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noches sin Tregua, aquí desde Vinomundo, en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. Un pueblo que no lee, que no conoce su literatura, está condenado a desconocer su historia, a desconocer su ser y seguramente a fracasar en su futuro. Un pueblo que no le da valor y no le da aprecio a sus escritores es un pueblo que ignora desde cualquier punto de vista los valores más intrínsecos de su ser. Un pueblo que se conforma con leer en Twitter o en Facebook cosas de un párrafo, de 2 líneas, y deja de acercarse al libro, es un pueblo que se distancia de la cultura. Sobre eso y más haremos un programa hoy aquí en Noches sin Tregua. Ya regresamos. Un país políticamente preparado requiere invertir en su intelectualidad. No hay mejor espacio para conocer a su sociedad, conocer a su gente, conocer a su historia, que la literatura nacional. No solamente porque nos evoca a nivel nacional, sino porque nos puede hacer trascender más allá de nuestras fronteras. Para el programa de hoy he invitado a 3 escritores nacionales, distinguidos escritores nacionales. El primero de ellos, don Jorge Méndez Libri, que es abogado, novelista, con varios premios a nivel nacional, entre ellos el Premio Nacional de Novela Aquileo Echeverría. Tenemos también a don Paul Benavides Vilches, sociólogo, escritor y poeta, hoy asesor legislativo en servicios técnicos de la Asamblea Legislativa. Y también tenemos a Guillermo Fernández Álvarez, que es filósofo, narrador, Premio Nacional de Cuento Aquileo Echeverría del presente año. A los 3, gracias por venir a Noches sin Tregua. Primero un saludo a la gente que nos ve y salud para ustedes y bienvenidos a su programa Noches sin Tregua. Ya regresamos con este interesante programa. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Existe un hogar donde la comodidad vive en cada rincón y la conveniencia se reduce al simple hecho de estar. Presentamos Residencias Málaga, casas y apartamentos ubicados en las mejores zonas de Costa Rica, con excelentes y modernos acabados, precios accesibles con seguridad a las 24 horas. Existe un hogar y eso es lo que somos. Lávese las manos con frecuencia. Quien se lava las manos al menos 5 veces por día, reduce a la mitad las enfermedades respiratorias. No basta con hacerse un lavado rápido. Use jabón antibacterial. Restriegue entre los dedos y enjuague con abundante agua. Lávese debajo de las uñas todas las noches. Ese lugar es el escondite perfecto para los gérmenes y el 75% de la mugre está ahí. Como les decía en la presentación, un país que se reconoce a sí mismo necesita también involucrarse en su literatura, en lo que escriben su gente, en lo que sus autores tratan de transferirle para conocimiento. Yo empezaría el programa preguntándole a nuestros invitados, y arrancaría con Paul, si el costarricense hoy está leyendo.
A mí me parece que esta pregunta es fundamental. Si queremos tener escritores a futuro, es fundamental que existan lectores. Son las dos partes, los dos actores, digamos, de cualquier literatura o de cualquier sociedad. En este país, los índices internacionales de lectura no son favorables a Costa Rica. Costa Rica es uno de los países que menos lee de América Latina. Los países que más leen de América Latina, de acuerdo a los estudios, los últimos, de CELAC, la medición internacional de índices de lectura por país, indican que Brasil, que Argentina, que Perú, que Colombia son los países que más leen en América Latina. Costa Rica no aparece en los índices. Es posible que Costa Rica, el promedio de libros por año que cada costarricense lee es de 2.5, más o menos. Eso era lo que indicaban los índices en los años anteriores. Y me parece que esto es una pregunta fundamental. Y si uno revisa las políticas públicas del Estado costarricense en materia de lectura, no hay una política nacional de incentivo a la lectura. Lo que hay en el Ministerio de Educación Pública es una campaña de promoción de la lectura que utiliza, estoy hablando de la administración pasada, un disquete, un disco, en donde se incluye información de otros países para inducir al estudiante costarricense a la lectura. En ningún momento se habló ahí de hablar de los escritores nacionales, de promocionar los escritores nacionales, de promocionar la narrativa, la poesía nacional, sino de una información que venía ya casi como enlatado. Tampoco el Ministerio de Cultura tiene una política pública de incentivo a la lectura. Hay países que en América Latina dieron pasos importantes, por ejemplo Colombia hace 30, 40 años creó los círculos de lectura. Muchas de las los círculos de lectura fueron muy exitosos para poner a leer a la gente. Y no en balde Colombia, al cabo de 30, 35 años, ha tenido una generación de escritores muy talentosos. Y Guillermo, ¿cuál sería la metodología o cuál sería el sistema que debería implementarse del Estado o acercarse a esa metodología para que el costarricense se enamore de leer? ¿Hay métodos para levantar ese 2.5 anual de libros que lee cada costarricense que nos dice Paul? ¿O es una cuestión muy arraigada en cada una de las personas? Sí, bueno, yo tengo mi propia visión de las cosas porque también he sido editor y me ha tocado entonces estar cerca de lo que es todo el proceso editorial, de lo que es lo que llamamos como el producto como libro, ¿verdad? Y yo tengo una visión un poco pesimista de lo que es la producción literaria en el país desde el punto de vista de quienes aprueban los libros en las universidades y en las editoriales del Estado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se descifra esto? Bueno, resulta que a mí me parece que las grandes editoriales están constituidas por personas que son arriesgadas, que son bastante informadas, que tienen una cultura literaria muy amplia. Caso contrario a las cúpulas de las editoriales de este país, las cúpulas editoriales oficiales de este país. ¿Qué sucede con estas cúpulas? Por lo general están constituidas por personas que no deberían estar nunca ahí. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que son personas muy conservadoras. Una cúpula conservadoras en los contenidos de los temas literarios. Porque yo he estado, o sea, si Pablo está hablando ahora de índices, ¿verdad? De tendencias, digamos, matemáticas, estadísticas, yo lo puedo decir porque lo he visto. O sea, yo he estado cerca precisamente de lo que es la selección, cómo son los criterios de selección de los autores para ser publicados. Y generalmente los patrones son los mismos, ¿verdad? O sea, pueden llegar libros con contenidos un poco explosivos, un poco arriesgados o desafiantes, y son vetados, y digamos, estas personas que están ahí podrían estar en cualquier otra parte, deben ser muy buenas en muchas cosas, la ¿verdad? literatura debería ser abierta.
Son personas con graves problemas, con graves prejuicios con respecto a los contenidos. No pueden, digamos, los contenidos tienen que ser... ¿Y qué es lo que más se censura? Esos contenidos. ¿Qué tipo de contenidos? Vamos a ver la orientación política de los contenidos, digamos, la presentación de los aspectos, hay aspectos sexuales que son vetados, ¿verdad? Sobre todo los contenidos que se abordan desenfadadamente. Por ejemplo, un autor como Roberto Bolaño aquí jamás hubiera sido publicado, estoy completamente seguro, ¿verdad? Autores que en Europa, en España, fluyen normalmente, que son publicados con toda la, digamos, con toda la visión editorial, aquí tendrían oponentes acérrimos de parte de señoras y señores que están todavía creyendo que la literatura tiene que ser edificante y tiene que parecerse a todo lo que se ha escrito de Magón para atrás. Entonces, ese es mi concepto, quizá un poco pesimista, quizá un poco hiriente para los que me pueden estar escuchando, de respecto de cómo está el proceso editorial en Costa Rica. Está atrasado 100 años con respecto a los editoriales de otros países, ¿verdad? Ahora, lo que usted nos comenta, Guillermo, nos pone a pensar un panorama bastante gris, por no decir oscuro, sumado a lo que decía Paul. Entonces yo le preguntaría a Jorge, ¿cuál es el sentido o cuál es el gusto entonces de un escritor nacional a dedicarse a la actividad de la novela, de la narración? Antes de eso quiero redondear lo manifestado por Guillermo y por Paul. En realidad yo pienso que la literatura costarricense desde los años 70, ¿verdad? No existe un flujo con variantes de los escritores per se ya como clásicos, ¿verdad? Como dice Guillermo. Es decir, la narrativa costarricense y lo que se lee de la narrativa costarricense son, digamos, los clásicos costarricenses de los años 70 que actualmente todavía se leen. Es decir, el paradigma... ¿Se lee en dónde? Se lee en los colegios. Como obligatorio. Como obligatorio, exactamente, eso es a eso iba. Es decir, el paradigma, digamos, que utiliza el Ministerio de Educación son los mismos, actualmente son los mismos de los años 70. Es decir, se sigue leyendo Mamita Yunay, se sigue leyendo a doña Carmen Naranjo, se sigue leyendo a Fabián Dobles, se sigue leyendo a Joaquín Gutiérrez y, como dice Guillermo, no se le da cabida a los autores más provocativos y más recientes, más jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? Es más pertinente mi pregunta, ¿por qué la pasión, para que todos conozcamos de ustedes, de escribir cuando no hay un apoyo a nivel ni de la sociedad? Bueno, porque es que ahí, digamos, habría que hacer una decisión, una división. Eso es lo que dice el Ministerio de Cultura y eso es lo que hace el Ministerio de Cultura, como dice Guillermo. Ahora, yo pienso que en cuanto... Ministerio de Educación. Ahora, eso es en cuanto al ministerio. En cuanto a lo que son digamos, las editoriales, al menos con los premios, hay cierta apertura en ese sentido. Es decir, yo no voy a decir que, por ejemplo, que la editorial Costa Rica, ¿verdad?, sea retrógrada o sea totalmente, digamos, de un paradigma, digamos, muy ortodoxo. Los últimos premios es de gente muy joven, con una visión totalmente diferente, digamos, de ese... Pero esos son los jurados, sí, que son independientes, bueno, de las juntas directivas. Bueno, sí, bueno, pero se publica. Ah, bueno, sí, eso bueno, se publica. No pueden decir que no se va a publicar. A lo que yo voy es que se publican, ¿verdad? Igual la EUNA y la UNED, es decir, hay una apertura en ese sentido. El problema existe es en el Ministerio de Educación. O sea, el Ministerio de Educación sigue, digamos, con unos paradigmas, con los mismos textos de los años 70, ¿verdad? Como me dijo un día Carlos Cortés, que a mí me hizo mucha gracia, que me dijo, mira, Jorgito, vos ni yo nunca vamos a ser
libros de texto en secundaria. ¿Por qué? Bueno, porque igual que Guillermo. ¿Por qué? Porque es una temática violenta, una novelística totalmente violenta, que, digamos, de alguna manera viola el esquema y el paradigma, entre comillas, del pacifismo y el costumbrismo y la sociedad centroamericana, el Arcadia, exactamente, que se tiene y no quieren algunos... Un mito, exactamente. Mitos tropicales. Exactamente, un mito tropical, y que algunas cúpulas de poder de algunos partidos políticos quieren que se siga proyectando a nivel internacional. Ahora, ¿qué grandes diferencias encontraríamos, Paul, Guillermo, Jorge, entre los escritores de antes y los escritores actuales, entre los que están ustedes? O sea, ¿cuáles son las grandes líneas o la estructura fundamental que los hace tan diferentes como para que estas clases políticas o estos grupos de interés no les permitan meterse en la sociedad? Bueno, yo pienso que como lo dijo Guillermo, son gustos estéticos totalmente muy tradicionales y estas personas no permiten, hay personas en el Ministerio de Educación que no permite, digamos, que se varíe. Guillermo ganó un premio reciente, sí, bueno, Gilio Echeverría, por cuento. ¿Es un cuento infantil o un cuento general? Bueno, ¿qué diferencia puede haber en esos cuentos con Carmen Lira o con otros autores son radicales, son diferentes, que asusten a la educación costarricense para no permitir que también sean libros de texto? Bueno, no se puede comparar con Carmen Lira, porque Carmen Lira escribió quizá cosas peores a las que yo he escrito, desde el punto de vista temático, porque esa señora exploró una simbología a veces muy violenta también. O sea, Carmen Lira expone cosas que aparentemente son juguetonas y no tienen nada de juguetón. Yo nunca vi a Carmen Lira como una escritora de cuentos infantiles, ¿verdad? Porque, sí, no, yo he visto a Carmen Lira invocar al diablo, ¿verdad?, en sus cuentos, y el diablo... Y más de una vez hay un montón de crímenes, ¿verdad? Es decir, yo creo que esos cuentos de infantiles no tienen mucho, ¿verdad? Que nos hayan vendido la idea que son infantiles es otra cosa, nos han educado en la idea que son infantiles. Pero bueno, el asunto es que son diferentes por el estilo, ¿verdad? Son totalmente diferentes. Yo creo que la narrativa mía está inscrita en un tipo de tendencia que aborda temas de ficción que son claramente explosivos, ¿verdad?, desde el punto de vista de lo que sería una narrativa costumbrista local, puramente, digamos, o panfletaria, del tipo que yo he visto aquí, que surge mucho en este país y le da muchos premios. Por ejemplo, una narrativa militante todavía que existe, como de cierto sesgo izquierdoso, ¿verdad? Ese tipo de, un poco la reivindicación del indigente, la reivindicación de las bandas de San José, ese tipo de cosas así que se están produciendo ahora y que yo no ligo mucho con eso. O sea, yo no soy ni militante, ni mi narrativa es pro reivindicación social ni nada por el estilo, aunque realmente expongo críticamente asuntos sociales, ¿verdad? Es otra cosa diferente. Entonces, esa sería como Lávese las manos con frecuencia. Quien se lava las manos al menos 5 veces por día, reduce a la mitad las enfermedades respiratorias. No basta con hacerse un lavado rápido. Use jabón antibacterial. Restriegue entre los dedos y enjuague con abundante agua. Lávese debajo de las uñas todas las noches. Ese lugar es el escondite perfecto para los gérmenes y el 75% de la mugre está ahí. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea.
la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Existe un hogar donde la comodidad vive en cada rincón y la conveniencia se reduce al simple hecho de estar. Presentamos Residencias Málaga, casas y apartamentos ubicados en las mejores zonas de Costa Rica, con excelentes y modernos acabados, precios accesibles con seguridad a las 24 horas. Existe un hogar y eso es lo que somos. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. ¿Y la poesía tiene el mismo problema que tiene la narrativa, las novelas, o la poesía tiene una clientela, entre comillas, diferente? No, la poesía tiene los mismos problemas que la narrativa nacional, porque son espacios de creación que no están siendo leídos por el costarricense de una manera mayoritaria o masiva. Yo quisiera referirme a un aspecto fundamental que está implícita en este tema, en esta conversación, y es el apoyo que las editoriales costarricenses le dan al escritor, que todavía sigue siendo insuficiente para el escritor nacional. Vamos a ver, las editoriales nacionales universitarias, estoy hablando públicas, ciertamente permiten que el escritor publique, hay un acompañamiento, digamos, en la difusión, pero todavía es insuficiente el apoyo que le dan al escritor nacional. Vamos a ver, el libro sale de la editorial, se publica en las webs de las editoriales estatales, en una especie de revista, pero una vez que eso se hace, no hay un acompañamiento publicitario, no hay una difusión que acompañe al escritor. Entonces el escritor nacional empieza a caminar solo, digamos. Los libros están en los estantes de las librerías, pero no hay una estrategia publicitaria que difunda la obra. Entonces, para el escritor nacional es muy difícil competir con los bestsellers internacionales que están acompañados por inversión de millones en publicidad, millones de dólares en difusión, etc. Entonces, la competencia es desigual. Resulta que producimos libros, pero los libros no se conocen, no llegan al público. De manera que, para volver a tu pregunta, no, la poesía es un asunto de unos grupos, a veces se convierte en asunto de guetos, la poesía se lee en grupos pequeños, y no debería ser, igual que la literatura, que la narrativa costarricense
no está trascendiendo al ciudadano, no está siendo leída por el ciudadano, ¿verdad? Yo me atrevería a decir, a preguntarle a cualquier ciudadano tico, bueno, que usted conoce, diga 5 escritores nacionales entre poetas y narradores, y yo estoy casi que seguro que no podría, decir, podría sacar los de la escuela o los del colegio. Podría sacar uno o dos de la escuela. Ahora, el punto de la creación literaria tiene una contraparte, la recepción del público. Es decir, no hay literatura, un país no puede tener literatura si no tiene un público que la reciba. Es decir, el gusto literario, el gusto estético es algo que se genera, que se va creando, que se va desarrollando, que se va incentivando a través de las políticas públicas, a través de grandes campañas de lectura nacionales, a través de una conciencia clara de la importancia de la lectura en un país, ¿verdad? André Malraux, que escritor y ministro de Cultura de Francia, decía que un país es del tamaño del homenaje que le brinda a los poetas y que le brinda a los escritores, ¿verdad? Ahora, los que ganan premios nacionales, como ustedes, ¿tiene alguna ventaja haber ganado un premio nacional para que ese libro, esa obra con la que usted logra ser reconocido, sea introducida en la sociedad para un mayor conocimiento en ese mismo espacio, o es para todas las novelas, con premios o sin premios, el escenario que plantea Paul? No, yo pienso que no hay una mayor diferencia digamos, en una publicación sin premio o con premio, a excepción de lo metálico, del dinero que usted se pueda ganar en el premio, ¿verdad? Que debe ser simbólico, o son cantidades significativas. Bueno, ahora más o menos creo que está como en 5 millones, ¿verdad? El premio al Aquileo. Sin embargo, yo sí soy más positivo en ese sentido, más esperanzador. Yo pienso que la persona que gana un premio, el premio Aquileo, o el premio de la Editorial Costa Rica, o Una Palabra, es una carta de presentación. Definitivamente, le guste o no le guste a algunas personas, o les incomoda lo que yo siempre he dicho, los premios son cartas de presentaciones. Acá y digamos en el extranjero. Tal vez la literatura como la de Guillermo, como la novela Ojos de Muertos, que es una temática violenta, o la mía, El laberinto del verdugo, no tiene mucho asidero en secundaria. Pero, bueno, Guillermo tiene la satisfacción que se está leyendo, creo que en la Universidad de Costa Rica, se ha leído parte del libro. Igual la novela mía, Mariposas Negras para un asesino, en la Universidad Nacional, ha sido libro de texto. Pero yo pienso que eso va unido también al premio, ¿verdad? Es decir, hay cierta curiosidad. Pero, volviendo a la pregunta suya, yo pienso que no es una variable importantísima que se pueda... Hace un rato te hice una pregunta y no me la evacuaste, que era más curiosidad personal y que creo que le puede interesar a los televidentes, porque es un poco conocer ese sentir del que escribe. Al final de cuentas, ¿cuál es la gran satisfacción que siente alguien por ponerse a escribir poesía, una narrativa, una novela? Bueno, en el caso mío, rápidamente para que después hable Paul y Guillermo, en el caso mío es terapéutico, ¿verdad? Pues están ustedes como el salmón nadando contra corriente, por lo que me plantean. No, bueno, uno lo hace por un placer estético, ¿verdad? Es decir, lo hago por terapia. Es decir, hay gente, no me acuerdo qué escritor famoso decía que, bueno, que hay gente que va al psiquiatra y otros se ponen a escribir. Yo prefiero no voy al psiquiatra y escribo. Cobra muy caro, ¿no? Aparte que cobra muy caro. Entonces, yo pienso que es un placer y una satisfacción intelectual, fundamentalmente. Ahora, Paul nos decía que me sonó, te cuento que me sonó alto, que de los 4,5 millones de costarricenses hay un promedio de 2.5 libros por año, ¿verdad? No, por ciudadano costarricense. Sí, por ciudadano. Es decir, entonces que todos los ciudadanos costarricenses leen 2.5, a mí me parece muchísimo. Sí, hay un índice, realmente. Bueno, es un pero índice. Viene la pregunta antes de que me contestes el índice. Me imagino que ese 2.5 deben haber estudios que muestren cuántos de esos 2,5 libros que se lee el costarricense es de literatura nacional y cuánta es de literatura extranjera.
Sí. Mira, a mí me parece, aquí tengo el índice de CERLAC.org, por ejemplo, Brasil 4.6, ¿verdad? Bolivia, un país como Bolivia, con, bueno, no viene el índice, Argentina 4.0, viene Colombia, Chile 5.4. Y después ponen... Chile es el que más lee. Chile es el que más lee, exactamente, y luego Colombia con Colombia 4.0. Son índices promedio de libros leídos por habitante. Yo no sé cómo hacen estos cálculos, posiblemente hacen mediciones internas por país. Hay otros índices que acuerpan esta tendencia, ¿verdad? Europa, deben ser encuestas. Son encuestas internas porque están midiendo también lecturas por institución y lecturas en colegios. Pero no existe una medición de cuánto leen de literatura nacional. No, eso no existe. Es decir, eso no existe. Yo me atrevería a decir que eso es imposible de medir y de cuantificar. Es decir, cuánta literatura nacional se lee un tico al año, eso es un misterio absoluto. Y el éxito de un libro, si yo tuviera que medirlo por ventas, un libro exitoso para un escritor costarricense, ¿cuántos serían? ¿1000 libros? ¿2000 libros? ¿5000 libros? Podría ser, pero es que también... ¿Qué satisfacción podría tener? ¿Qué número daría satisfacción un escritor? Bueno, es que volvemos a lo que el otro día hablábamos, Claudio, es que Costa Rica es muy pequeño, ¿verdad? Entonces, hay que pensar que, por ejemplo, hay tirajes de Octavio Paz en los años 80, que era de 3000 ejemplares, y estamos hablando de México, no estamos hablando de Costa Rica. Entonces, la proporción, cuidado si no es más grande, lo que se publica acá que en México, ¿verdad? Sí, proporcionalmente. Proporcionalmente. Costa Rica es muy pequeño. Costa Rica tiene 5 millones de habitantes. México tiene 140 millones. México es 58 veces más grande que Costa Rica. Pero en Costa Rica no hay tantas librerías como uno quisiera ver en cada esquina, como sucede en Buenos Aires, en Montevideo. Es que volvemos a lo mismo. Costa Rica, aunque le caiga mal a algunas personas, Costa Rica es una aldea. ¿Cómo usted va a comparar a Costa Rica con Buenos Aires? O con el Distrito Federal de México. No se puede. ¿Usted sabe cuántas veces cabe Centroamérica en Argentina? 5 veces. 5 veces. Y en México, 3 veces y media. Pero no cometemos un sesgo de hacer una comparación poblacional. Ahí encuentro que hay una contradicción en lo que vos me planteas. Porque el porcentaje se saca independientemente, 2 libros y medio se calcula sobre una población de 4 millones y medio. Los 5 libros de Chile se sacarán sobre la población de Chile. A lo que iba es esta pregunta, porque quiero llegar a este tema. ¿Cómo logra sobrevivir el autor costarricense a nivel nacional ante una competencia tan desequilibrada con los libros que se distribuyen en nuestras librerías? Porque uno con frecuencia entra a las librerías y lo que encuentra son apartados, ¿verdad? Poesía, literatura latinoamericana, pero difícilmente uno encuentra un apartado en esa librería que diga literatura costarricense. No, pero sí hay. Yo en eso no estoy de acuerdo. A mí me parece un poco injusto. Es decir, así como he dicho yo que Costa Rica es muy pequeño, y sin embargo yo la quiero mucho porque yo vivo aquí, soy costarricense, también sería injusto decir que no hay apoyo. Porque, por ejemplo, una de las grandes librerías que hay en Costa Rica, porque no quiero decir nombres, hay un estante y ellos promocionan los libros costarricenses y de todo. Yo también no hay que ser tan injusto, ¿verdad? Yo pienso que sí hay cierta promoción y cierto incentivo hacia el libro costarricense. No hay que ser tan injusto. No, vamos a ver, a mí me parece que sí hay un apoyo, sí hay. Las librerías nacionales apoyan, o sea, venden libros nacionales, hay estantes con la literatura nacional. Yo lo que me refiero es que el apoyo debe ser mayor del Estado costarricense. Es decir, sobre todo las editoriales que producen, las editoriales públicas, tanto universitarias como estatales. Es decir, debe ir un apoyo, ese apoyo debe ir acompañado de mayor difusión, de mayor publicidad. Lo hacen y lo hacen con hay gente en las editoriales universitarias que lo hace con mucha pasión, yo los conozco, con mucho amor. Y sacan tiempo incluso para ir a
a presentaciones de libros y quedarse hasta las 8, 8:30 de la noche. No, sí hay, claro que sí. Lo que uno echa en falta es que haya más. Por ejemplo, que se saque un libro y que haya una mesa redonda o que haya una difusión periodística, que las mismas librerías puedan ofrecer, como lo están haciendo ahora, algunas librerías nacionales importantes, yo no voy a decir nombres, pero están ofreciendo espacios del escritor nacional. Eso es un avance importantísimo, eso es un avance muy importante. Y eso hay que seguirlo haciendo. La Lema lo está haciendo. Si se puede, bueno, la Lema lo está haciendo y lo está haciendo con un compromiso enorme. Entendieron que ya este país ya tiene una producción importante de libros, de literatura narrativa, de cuentos, de poesía, y que es necesario ir creando un mercado de lectores y que ese mercado de lectores lo vayan generando las mismas librerías nacionales. Ahora, que están interesadas en esto. Ahora, vean, una cuestión. Estuve leyendo un libro sobre literatura nacional y parece que la generación del Olimpo, Magón, Aquileo, etcétera, etcétera, tenían que trabajar, muchos eran burócratas, Magón era burócrata, Aquileo era pulpero y burócrata, algunos escritores de la época importantes, contemporáneos, cuando hablo de la generación del Olimpo, la generación de 1920 en Costa Rica, que es la generación que le toca modelar literariamente la identidad nacional. Y esto es importante porque tal vez eso no lo hemos tocado, pero es decir, etapas en la literatura nacional hay, y hay etapas que van de acuerdo a las diferentes etapas como país. Esa generación, todos trabajaban. Estamos hablando que hace más de 100 años, estas personas... Eso no ha cambiado. No ha cambiado, es decir, lo estuve leyendo apenas ayer en la noche, entonces me está dando cuenta que todas estas personas no eran escritores profesionales. No vivían de la literatura. No, resulta que todos tenían un oficio paralelo, o eran profesores, o eran burócratas, o tenían actividad privada y se dedicaban de paso a la literatura. Entonces, esta situación la seguimos teniendo, y hay que decirlo con toda honestidad, ningún escritor nacional puede vivir de las obras que produce, hay que ser honesto en esto. Sí, todos tenemos que conseguirnos un oficio para poder dedicarnos a nuestra pasión, a la poesía, a la narrativa. ¿Por qué? Porque nos afecta esa dimensión aldeana, ¿cierto? Esa dimensión pequeña, restringida, de un país que tiene relativamente pocos habitantes y en donde el conjunto de lectores no es tan fuerte, no es tan boyante. Pues hay otros países que tienen. Y es importante hablar de lo que hablaba Guillermo y Jorge. Vamos a ver, las literaturas, y así lo demuestra la historia literaria del país, todas las literaturas han tenido un papel en relación con la política. La generación del Olimpo, Magón, Aquileo J. Echeverría, contribuyeron a modelar una identidad de país, aquella Costa Rica bucólica, la pastoril, la Costa Rica bucólica, pastoril, la Arcadia democrática, pero luego vino otra generación, que fue una generación de los 30, cuando venía Joaquín García Monge, Joaquín Gutiérrez, Carmen Lira, que comenzaron a cuestionar el orden de las ideas y el orden en donde se había construido la democracia costarricense idealmente. Y toda la literatura de García Monge, El Moto, o la de Carmen Lira, esos cuentos que no son tan inocentes como los que decía Guillermo, es decir, entrañan un cuestionamiento al orden liberal oligárquico, ¿verdad? Acordemos que el país necesitaba un modelo de país, un modelo de república, y la literatura contribuyó a modelar, pero esta generación, posterior a la del Olimpo, cuestiona. Y luego hay una generación que lo sigue cuestionando. Esto para poner, digamos, en un tamiz histórico el papel de la literatura en un país que no es decorativo, es decir, no es mera estética. La literatura en un país determinado tiene un papel cuestionador del orden, que increpa el orden, que cuestiona el orden ideológico, digamos, el supuesto orden de un país que funciona bajo ciertos valores establecidos o casi quedados de forma inmanente. No, la literatura tiene un papel dinámico. Restaurante Mirador Saint Moritz, a 4,5 kilómetros del Parque Metropolitano de la Sabana, en las bellísimas montañas de Escazú. Un lugar distinguido para compartir una cena íntima, celebrar su aniversario, un almuerzo de negocios, una reunión de trabajo o simplemente una tertulia. Nuestra vista es definitivamente inolvidable.
es el marco perfecto para disfrutar de nuestra exquisita y sorprendente cocina a cargo de nuestro chef. Saint Moritz Restaurante Mirador. Nos ubicamos 1200 metros al sur y 650 metros oeste de la Iglesia Católica de Escazú. Estamos en el Hotel Villas La Palma, calle Los Naranjos. Teléfono 2228-0345. Restaurante Saint Moritz, un lugar a su altura. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Ahora, en ese crecimiento o ese recambio de la población, leen los jóvenes hoy en día, Guillermo, porque hoy el libro tiene más competencia. No solamente pienso en el internet, pienso en la televisión, pienso en otros medios de comunicación que hacen mayor competencia en relación con la posibilidad de que el costarricense lea un libro. Sí, bueno, yo creo que yo me he topado, he tenido la suerte, una suerte rara de que mis libros, desde que empecé a publicar novelas o me metí en prosa, porque yo empecé con la poesía, se han empezado a leer bien, o sea, en las universidades. Entonces me llaman, sí, es una satisfacción, un poco narcisista, pero me he topado con ciertos chicos y chicas águilas ahí, ¿verdad? Que son interesantes porque me han conmovido y me ponen a veces en ciertos aprietos, ¿verdad? Cuando me invitan a hablar con ellos, ¿verdad? Es interesante esa dinámica, Jorge. Entonces, desde que salió el primer libro, la primera novela, Babelia, que habla sobre los jóvenes, a ellos les gustó esa novela. Entonces, las profesoras me han estado llamando desde hace 2006 hasta la fecha. Dice, el libro se ha estado constantemente reimprimiendo ahí en la Universidad de Costa Rica, en la editorial de la UCR. Y ha sido un contacto como muy sentido y muy prolongado. Y han salido otras novelas y también les ha gustado. Creo que ellos tienen una gran capacidad para interpretar los contenidos literarios. Creo que estas generaciones de ahora son bastante aguerridas, tienen una posición muy crítica, no son para nada acomodaticias su opinión. Y si se quiere, yo creo que son, comparando esas generaciones con otras, por ejemplo, en la que yo me formé, tienen incluso un sentido crítico más afinado, ¿verdad? Y exploran mucho la literatura y la extrapolan a su diario vivir. Entonces a ellos les gusta que, por ejemplo, algunas de la sensación que yo tengo es que a los jóvenes les gusta que se toquen los temas y me lo han agradecido como escritor, o sea, encontrar contenidos en los que ellos se reflejen.
que les hablen de San José, de los barrios marginales, que les hablen de los búnkeres. ¿Cómo es eso? Dicen búnkeres, y todo el mundo sabe que son búnkeres, dónde están los búnkeres, pero la literatura de Magón no habla de búnkeres, la literatura de Joaquín Gutiérrez no habla de búnkeres, ni tampoco hay craqueros, ni tampoco hay, o sea, es decir, siempre hay políticos corruptos, ¿verdad? Pero es decir... No hay transexuales. ¿Ah? No hay transexuales. No hay transexuales, no hay transexuales. No está Josefino golpeado en esos ámbitos, por ejemplo... No hay narcotraficantes tampoco. Por ejemplo, yo hace poco leí una novela, no había leído solamente historias de Tatamundo, era de Fabián Dobles. Me topé con una novela visible de Fabián Dobles, con todo el aprecio que le tengo, que era como ese que llaman Pueblo, por cierto, y que era un campesino embobado por las luces de San José hace como 700 años, una cosa así. Y uno, era hilarante. Fue la primera ciudad de América Latina con era hilarante, ¿verdad? Es decir, eso no lo va a... Nueva York, seguimos nosotros. 100 años. Por más que se siga reimprimiendo ese libro y se lo sigan dando a los estudiantes, imagínense ustedes darle a un Fabián Dobles que con ese que llaman Pueblo. Esos muchachos van a decir, ¿pero qué me están hablando? Sí. ¿Qué es ese campesino que parece como tonto, porque lo retrata tonto, embobado con el tranvía, ¿verdad? Ya no hay tranvía, ni siquiera un buen tren. Y digamos, el gran fiestón era irse a ver con unas prostitutas allá en un turno, y el turno era como el Mall San Pedro ahora, ¿verdad? Entonces, esas extrapolaciones no las puede ver el joven de ahora, no las puede hacer porque no existen esos contenidos con respecto a su realidad, cosa que, por ejemplo, los nuevos escritores, con todo el valor histórico que puede tener Fabián Dobles y digamos, estos escritores de esa época, con todo el valor que ellos puedan tener, ¿verdad? Ya ellos, como, o sea, son extemporáneos. Sí, claro. Incluso hay libros, por ejemplo, un libro como Pedro Páramo, para mí va a ser, digamos, de Juan Rulfo, mexicano, seguirá siendo contemporáneo, por una cuestión constitutiva del libro, por un ingrediente, digamos, que no tiene una literatura nacional, por ejemplo. Ese libro es, paradójicamente, retrata una sociedad que parece de UPA, ¿verdad? Y que sigue siendo como actual. Pero eso solo lo tienen los grandes libros. Ahora, yo me pongo a comparar en esos libros que produjeron estos escritores de esa época, o sea, como que no dieron ese salto, se quedaron como con una mampostería y no pensaron que si el libro iba a tener una durabilidad. Y se conformaron con un retrato simplón del ser humano, ¿verdad? Donde todo gira alrededor de eso, de un campesino que llega a asustarse mucho en la ciudad y que, o sea, ahora los jóvenes, volviendo a la pregunta, no se van a sentir identificados con eso, para nada, bueno, o sea, ahora, no lo van a entender. Los nuevos escritores sí están produciendo, perdón, Jorge, los nuevos escritores sí están produciendo eso, jóvenes que yo he leído, ¿verdad? Que hay jóvenes que están tratando temas que son de moneda común, evidencias reales. Es que a ese punto, rápidamente, para no quitar mucho tiempo, es al que yo quería, digamos, cerrar la idea de Guillermo, que se vincula con lo que yo anteriormente dije, en cuanto al paradigma. Es decir, el Ministerio de Educación, usted como el de Cultura, el Ministerio de Educación, en ese sentido, no ha tenido una visión, o las personas que manejan, digamos, la política oficial del Ministerio, de incorporar nuevos escritores, digamos, para que los jóvenes los lean. Es decir, yo no es que menosprecie a la literatura de los años 40, y yo no es que esté menospreciando a doña Carmen Naranjo, por supuesto que no, son nuestros padres literarios, ni don Fabián Dobles, ni don Joaquín Gutiérrez, que yo aprecié tanto como escritor, como jugador de ajedrez. Sin embargo, yo pienso que ya es hora que los dejemos como clásicos que son de la literatura costarricense, por supuesto, pero que avancemos un poco más, que le demos oportunidad. Eso sería como un Olimpo 2. Exactamente, es un Olimpo 2, ¿verdad? Doña Carmen Naranjo, Fabián Dobles, Joaquín Gutiérrez, es el Olimpo 2. Ahora, te hago una pregunta, porque me interesó mucho y me llamó mucho la atención lo que planteaba Guillermo, de esas sociedades nuevas, claro, que ese recambio que hay en la sociedad y que también quiere un recambio temático. Claro. Pero hablemos un poquito de ustedes. Vos tenés un libro
que es premio nacional, El laberinto del verdugo. Ahí vos, ¿cómo fue primero su creación y en segundo, qué planteas vos dentro de ese marco novedoso para la juventud? Bueno, igual que Guillermo, yo he tenido una gran satisfacción, igual que Memo, en cuanto a los jóvenes, ¿verdad? Es decir, cuando yo empecé a escribir la trilogía, que se inicia con Mariposas Negras para un asesino, que fue el primero de la trilogía. Esa es la primera novela, que fue la que ganó el premio de la Universidad Nacional, el premio Una Palabra. Yo jamás en mi vida me lo planteé en el sentido de que voy a escribir una novela para que les guste a los jóvenes. No, eso es absurdo, ¿no? Sin embargo, la novela se creció y efectivamente la novela toca una serie. Y lo llamas trilogía porque hay una continuidad de uno a otro libro. Sí, que son tres novelas con la misma temática. Entonces, a lo que yo voy es que la novela fue muy gustada por los jóvenes, ¿verdad? Porque trata, igual que la novela Guillermo, o la temática Guillermo, es totalmente contemporánea. Habla sobre la violencia, Mariposas Negras habla sobre la trata de blancas, habla sobre un poco de narcotráfico, e igual El laberinto del verdugo, que fue premio de la Editorial Costa Rica y premio nacional. Es decir, son novelas que rompen, igual que las actuales en general, ¿verdad? Rompen este paradigma, que yo lo llamo así, del costumbrismo, del folclore, de esta... O de la literatura militante, disculpa Jorge. También. De ese tipo de literatura militante que en Costa Rica ha existido. Exactamente, entonces es otra visión, ¿verdad? Es decir, yo pienso que a partir de los años 90 hay una visión totalmente diferente de la literatura. ¿Y el tercer libro ya está fuera o lo estás terminando? Bueno, no, ya lo terminé, la trilogía está terminada, posiblemente el año entrante lo voy a publicar. Okay. Paul, y en el caso tuyo, tenés 2 libros de poesía, Duelos Desiguales y que tiene un nombre muy sugestivo, El oficio de ciegos. ¿También planteas ahí temas más cercanos a la actualidad o también te retrotraes no, ¿cuál es la línea tuya? Bueno, la poesía mía, o la poesía que yo intento hacer, sí, hay un acercamiento a la realidad nacional, hay un acercamiento lírico, digamos, donde no hay una copia exacta de la realidad, sino hay una realidad alterada por la visión poética de las cosas. Hay una poesía que tiene una postura política y cívica, no es una poesía ideológica o militante, como decía Guillermo, sino una poesía que está inspirada en la poesía que hacían los grandes poetas clásicos, poetas romanos, poetas griegos, que era en concreto la poesía lírica griega, Safo, Solón, estamos hablando del Solón poeta y Solón político, en donde hay una mirada crítica a las cívitas, a la ciudad, que es espacio donde se reúnen los ciudadanos y en donde aparece también la patria traicionada, donde aparece el ejercicio del poder, el mal ejercicio del poder, en donde también aparecen las energías de un pueblo traicionadas o los ideales de un pueblo, de un país, o de una ciudad, de unas cívitas, de una polis traicionada. Es decir, los griegos en eso y los romanos también fueron, digamos, tipos muy ubicados en su realidad, y esta poesía mía intenta hacer eso, ¿verdad? Es un acercamiento a la realidad nacional. Por supuesto que hay otro tipo de poética ahí incluida, que tiene que ver con, digamos, más filosófica, más existencial, el tema de la muerte, el tema de la vida, en fin. Y tu novela, Guillermo, Tu nombre será borrado del mundo, también muy sugestivo, ¿es una novela es un libro de cuentos? Es un libro de cuentos. Sí. También involucras esas nuevas perspectivas, claro, más modernas. Sí, yo me siento muy ubicado dentro de lo que es la generación de los nuevos novelistas, en la cual está inserto Jorge Méndez, Carlos Cortés, y una serie de escritores realmente que están trabajando los temas, por decirlo así, disculpe el lugar común del momento. Son temas diferentes a los que nos tenían acostumbrados los escritores que nos preceden.
Entonces se habla de una manera muy desenfadada de los asuntos nacionales, como ya Paul está hablando desde la perspectiva de un poeta muy sólido, pues, como es Paul, y muy crítico de su realidad. Entonces, al ubicarme yo en esta generación, que es una generación que realmente lo que quiere es dejar un testimonio de cómo he encontrado esta Costa Rica ahora, que no es una Costa Rica idílica, no es la Costa Rica de las vacas que ponen ahí a la par de Marito Mortadela, hasta yo le tengo un cuento a Marito Mortadela, ¿verdad? Bueno. O sea, no es esa Costa Rica de las oriflamas, ¿verdad? Costa Rica cambió. Sí, no, esa Costa Rica que parece bueno, nuestro lugar en el que amamos, es un lugar, es nuestro hogar, pero también es un hogar conflictivo y disfuncional, ¿verdad? Donde conviven un montón de personajes. Eso es lo que estamos haciendo los nuevos narradores de este país. Obviamente, el tratamiento de asuntos como el narcotráfico, digamos, por ponerlo en blanco y negro, porque eso es algo complicado de tratar literariamente, ¿verdad? Yo no lo trato, en realidad, pero el asunto, digamos, de una ciudad tan revuelta como San José, tan compleja, que ya está llegando a los bordes de todo el valle, es decir, ya San José no es una... Estado Estados Unidos, los valles, los grandes anillos de miseria de la ciudad, ¿verdad? Convertidos en centros de preparación, de entrenamiento de las bandas, ¿verdad? Que existen y que asuelan las poblaciones. Una sociedad muy violenta que vivimos, ¿verdad? Muy expoliada también, muy deficitaria con respecto a la esperanza. Por ahora es que ahorita el fútbol nos tiene completamente inyectados, como que nos dopados. Es la droga que está, ¿verdad? Bueno, ejerciendo un poder curativo. Yo no sé hasta qué punto, ¿verdad? Nos está convirtiendo que escribir sobre el fútbol en seres muy, muy felices, ¿verdad? Pero cuando pase la droga, como toda droga, como una gran borrachera, lo que queda es una resaca terrible, un dolor de cabeza, ¿verdad? Espantoso, y todo el mundo tiene que volver a lo mismo, ¿no? ¿Qué nos va a quedar después de eso? Eso es lo que estamos haciendo los escritores hoy día. Obviamente los contenidos pueden ser desagradables, porque hay una resistencia de ciertos lectores, ¿verdad?, no convencionales a este tipo de literatura. Pues yo me he puesto a ver eso. Yo concluiría diciéndole a usted, televidente, que sí hay un esfuerzo, a veces muy personal, o en la mayoría de los casos muy personal, donde el escritor costarricense se está preocupando por generar obra, por describir esta nueva sociedad, y que su responsabilidad sería, no solamente por el ejercicio intelectual que representa, por el conocimiento que le va a generar, acercarse más a la literatura nacional. Aquí tenemos 3 muy buenos exponentes de la literatura nacional que usted puede conseguir en las librerías nacionales sus libros, pero de paso usted acercarse a conocer a este país que a veces, como dice Guillermo, a veces creemos que gira solamente alrededor de una bola de fútbol. Un abrazo a la distancia, gracias por su presencia. Les recuerdo que este programa mañana lo puede ver nuevamente a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde. El miércoles ya lo tendrá en YouTube y nos vemos en 8 días con un programa, ojalá de la misma calidad. Un abrazo a la distancia, gracias y a ustedes 3. Gracias.